Laura, muchísimas gracias por esta información y nos vamos a quedar precisamente conversando de Francia, de lo que ha ocurrido durante esta jornada. Vamos a revisar el nombramiento de Michel Barnier como primer ministro y vamos a tomar contacto con Paulina Astroza, directora del Centro de Estudios Europeos de la Universidad de Concepción. Paulina, gracias por el contacto. Bueno, pasaron 51 días antes que se pudiera llegar a formar gobierno, sin embargo, la elección parece tampoco ser del gusto de todos y pudiera ser amenazada por una moción de censura. ¿Cómo ves esta decisión después de 51 días con un partido que salió cuarto? Así es, Matilde, ¿cómo estás? Buenas tardes. La situación en Francia viene bastante complicada antes de las elecciones de julio, obviamente mucho más con la decisión del presidente Emmanuel Macron de disolver la Asamblea Nacional, llamar a elecciones y que el resultado finalmente dio casi un tercio para los tres grandes grupos políticos y dejando en una situación de bloqueo, de impas para la formación de gobierno. Esto se intensifica mucho más ahora con el nombramiento del cambio de ministro, de primer ministro, que anteriormente estaba Gabriel Attal, que era del partido de Emmanuel Macron, y en este tiempo, bueno, vinieron los Juegos Olímpicos, tuvieron de alguna manera una suerte de paréntesis en Francia, lo cual ya terminó. Empieza el año académico, además, en Europa, por lo tanto empieza la actividad política, y es aquí donde Emmanuel Macron toma esta decisión de nombrar como primer ministro a Michel Barnier, quien es del partido Republicanos, que es la derecha tradicional, y que, tal como tú señalas, es cuarta, o salió cuarta en las elecciones en la Asamblea General. Entonces, en la Asamblea Nacional Francesa. Entonces, esto ha causado molestia fundamentalmente dentro de la izquierda, dentro de lo que es el nuevo Frente Popular, y que ya amenazan con echar abajo a este gobierno, porque en eso es un sistema semiparlamentario, por lo tanto se aplican las normas propias del parlamentarismo en esto que es el gobierno, el primer ministro con el gabinete. Paulina, aparentemente fueron las Olimpiadas las que dieron este respiro a Emmanuel Macron para poder formar este gobierno. ¿Por qué crees que llega a este nombre? ¿Cuáles son las características de una persona que ya lleva mucho tiempo en política, que lleva un largo recorrido, que ha sido diputado, ha ocupado distintos cargos? El último público fue como negociador del Brexit. ¿Por qué era el nombre que mayor consenso podía lograr, tal vez en la mente de Emmanuel Macron, siendo que la izquierda fue la que resultó ganadora? Así es, mira, lo que pasa es que habían surgido otros nombres que no tuvieron la mayoría para formar gobierno, y ese es el problema que hay fundamentalmente en Francia, porque tenemos que explicar que el sistema en Francia es un sistema semipresidencial. Por lo tanto, por un lado está el presidente, que es elegido directamente por sufragio universal por la ciudadanía, que dura 5 años en el cargo, que no depende de la mayoría del Parlamento. Esa es la diferencia con los otros sistemas parlamentarios. Pero en la parte de la Asamblea Nacional Francesa sí se aplica la lógica del parlamentarismo. Entonces, habían surgido otros nombres, sobre todo del nuevo Frente Popular, en el cual está incluido el Partido Socialista, el partido La Francia Insumisa, de Jean-Luc Mélenchon, está también el Partido Ecologista, está, por lo tanto, este sector de la izquierda que obtuvieron en escaños la mayoría, pero también obtuvieron escaños de la mayoría porque para esas elecciones, que son a doble vuelta, junto con los macronistas, con el partido Renaissance o Renew, que es el partido de Emmanuel Macron, lo que hicieron fue hacer un frente republicano para que no ganara la mayoría de los escaños en la Asamblea Nacional el partido de
Marine Le Pen, es decir, la ultraderecha. Entonces, hicieron un frente en esas elecciones, el macronismo junto con el nuevo Frente Popular, en los cuales en algunas circunscripciones desistieron de participar en la segunda vuelta, o si eran terceros, desistir, cosa que se juntaran todos y votaran contra el candidato que fuera del partido de Marine Le Pen. Entonces ahora se sorprenden porque al momento de nombrar gobierno, nombran a Michel Barnier, que es del partido que no participó en esta coalición del Frente Republicano, es decir, el cordón sanitario, y que sin embargo lo nombra. ¿Qué características tiene Michel Barnier, de 73 años, quien ya fue ministro en el gobierno de Chirac y en el gobierno de Nicolas Sarkozy? Además, él fue 3 veces comisario en la Unión Europea. La Comisión Europea tiene una presidenta en estos momentos que es Ursula von der Leyen, pero también está formado por comisarios. Y cada estado tiene derecho a un comisario. Y Michel Barnier durante 3 periodos fue comisario francés en Bruselas. Y la última vez le tocó el rol de negociar la salida del Reino Unido de la Unión Europea. Y en ese cargo se caracterizó por lograr llevar las negociaciones, acuérdate, con 5 ministros distintos. Es decir, desde Theresa May hasta que llega al cargo ahora, o sea, hasta que con Boris Johnson finalmente terminan esto y con Rishi Sunak logra cerrar ya definitivamente lo que significó esta negociación. Entonces se caracteriza mucho por esto de negociar, de saber lidiar en algo tan complicado como fue el Brexit. Y se piensa que por eso también lo nombra ahora como primer ministro, pero no es de nada del gusto del, como te digo, el nuevo Frente Popular. Por supuesto que no es del gusto del partido de Marine Le Pen. Tendría los votos del partido de Macron y tendría los votos, que son pocos, cerca de 55 votos, del partido de la derecha tradicional, los republicanos, de Michel Barnier. Estos votos no le alcanzan para tener la confianza de la Asamblea General para poder mantenerse. Entonces, aquí viene el tema de que el nuevo Frente Popular está diciendo que va a presentar una moción de censura para hacer caer este gobierno y obviamente esto genera inestabilidad en Francia, lo que ya se sabía que iba a ocurrir, porque están casi, como yo te digo, un tercio, pero además nombra a alguien que de un partido que llegó cuarto, ni siquiera está dentro de estos tercios. Claro, pero el Frente Popular, que de alguna manera se siente, entre comillas, el salvador de Emmanuel Macron, se siente traicionado también con esto. Ellos tienen la fuerza necesaria como para nuevamente llevarlo al fracaso. Y en ese sentido, ahí se va a ver la muñeca política y la muñeca negociadora de Barnier. ¿Hacia dónde crees que puede negociar? Teniendo tanta animadversión por parte de la izquierda, ¿le va a dar su capacidad negociadora para convencer a Marine Le Pen o ya sus días están contados? Yo creo que no va a tratar de negociar con Marine Le Pen. Yo creo que hacia dónde podría dirigir más sus negociaciones es hacia el Partido Socialista francés. Es decir, a la parte más de centro del nuevo Frente Popular. La apuesta que ha tenido Macron hace rato es de tratar de dividir a las izquierdas. Es decir, lograr atraer a los socialistas, que subieron mucho en su votación respecto a las elecciones del 2017, y separarlos del sector más de izquierda dentro de Francia, que estaría representado fundamentalmente por la Francia insumisa de Jean-Luc Mélenchon y de los ecologistas y los comunistas. Entonces, lograr atraer los votos del partido Renaissance, que es el partido de Emmanuel Macron, más los votos de la derecha tradicional, de los republicanos, más los
moderados dentro de la izquierda, que serían los socialistas, tratar de ahí hacer un bloque más de centro para poder tener los votos necesarios y hacer salvar un voto de censura. Esa es la jugada que tiene. Ahora, yo escuchaba en la mañana las declaraciones del presidente, del secretario general del Partido Socialista, quien dijo claramente que estaba en contra de este nombramiento. Han salido muchos, digamos, le están sacando como todo hacia atrás a Barnier cuando fue parlamentario, conservador, que votó en contra de muchas leyes que hoy día se estiman que son absolutamente necesarias dentro del progresismo. Entonces, está muy complejo el escenario, muy criticado Emmanuel Macron, y no se sabe realmente si este gobierno va a durar y cuánto va a durar. Claro. Eso está dentro de la negociación. ¿Cuál es el tiempo que tiene? ¿Qué es lo que va a pasar a partir de ahora? ¿Cuánto la legislatura se reúne y que pudiera efectivamente presentarse esta moción de censura? Si es que se va a presentar. Ahora, mira, va a haber un tiempo en que van a tener que negociar. La verdad es que también tienen que medir sus fuerzas. Por otro lado, el propio Nuevo Frente Popular, para saber si es que va a poder definitivamente bloquear este gobierno. Creo que va a haber por lo menos un par de semanas de esto, pero, insisto, esto va a tener que ser una negociación, cambia a otros miembros también del gobierno y ver si logra atraer a este sector y salvar este voto. Si no lo salva, va a caer este gobierno y va a tener que llamar de nuevo a formar gobierno. Es decir, va a tener que de nuevo llamar a alguno de los parlamentarios para que estos traten de formar gobierno, pero insisto que ninguno tiene los votos necesarios. Se va a parecer un poco a la Cuarta República. Exactamente, se está viviendo la Cuarta República, muchos dicen eso, que se parece mucho a la Cuarta República, donde estuvo muy bloqueado Francia, y por eso que se dicta la Constitución de 1958 con la Quinta República, donde se le da estas características en que es un semipresidencialismo. Un presidente que dura todo el mandato, porque Emmanuel Macron va a seguir hasta las próximas elecciones, que son justamente, se supone que va a ir contra de nuevo Marine Le Pen, y por otro lado el Parlamento, que puede que siga todo este tiempo, la Asamblea Nacional, en una inestabilidad que fue producto de los votos. Y que ahí algunos donde critican a Emmanuel Macron de haber intempestivamente disuelto la Asamblea y habérsela jugado por este escenario que está dejando más inestabilidad que la estabilidad que él esperaba. Él esperaba dividir a las izquierdas, cosa que no ocurrió, y hoy día se ve enfrentado a esto que ya se veía que iba a ocurrir. Bien, vamos a ver entonces en las próximas semanas qué es lo que sucede. Mientras nos esperan manifestaciones populares en las calles, Paulina, porque ha sido una característica que los franceses sí se movilizan. Sí, ya están llamadas, están hechas convocatorias contra este nuevo gobierno, contra su primer ministro Michel Barnier, contra Emmanuel Macron, porque efectivamente se sienten traicionados. Dicen que ellos habían formado este cordón sanitario contra la ultraderecha y que terminan finalmente con un primer ministro de derecha. Y por lo tanto sí hay manifestaciones, sí va a haber presión por parte del sector de centroizquierda y por todos aquellos que, y no demos por descontado que también por la ultraderecha de Marine Le Pen, que va a aprovechar todo escenario para ir cada vez más pavimentando su camino a lo que presumiblemente serán las elecciones en 3 años más. Bien, Paulina, nuevamente muchísimas gracias. Paulina Astroza, ella es directora del Centro de Estudios Europeos de la Universidad de Concepción. Muchas gracias por acompañarnos a través de las pantallas y también de CNN Chile Radio. Muy buenas tardes. Buenas tardes, Matilde, gracias. Son las 6 de la tarde con 32 minutos y a esta hora hacemos un alto para regresar con más noticias, con el Premio Nacional de Artes Musicales y también con todo lo que va a pasar dentro de los próximos minutos en Buenos Aires. Así que siga junto a nosotros, lo esperamos.